La evolución es como un reloj bien engrasado. Todo sigue un patrón, una lógica. Cada especie cambia con el tiempo para adaptarse mejor a su entorno, pero a veces algo se sale de la norma. Hay criaturas que desafían completamente las reglas de la naturaleza, como si fueran errores en la simulación o experimentos fallidos de la vida misma. Piensa en esto. Los mamíferos dan a luz a sus crías, ¿cierto? Pues hay uno que pone huevos. Los peces evolucionan con el tiempo, pero hay algunos que parecen fósiles vivientes, como si hubieran quedado atrapados en una burbuja temporal. Y no hablemos de seres microscópicos capaces de sobrevivir en el espacio, en volcanes, en el hielo, incluso sin agua durante décadas. Estos no son simples casos raros, son anomalías, criaturas que desconciertan a los científicos y que parecen sacadas de otro mundo. Y lo más increíble de todo es que no solo han sobrevivido, sino que han prosperado. La evolución debería haber seguido un camino claro, pero con estas criaturas algo no encaja. ¿Cómo puede un mamífero poner huevos? ¿Por qué un pez parece un fósil viviente? ¿Y qué clase de ser puede soportar condiciones que matarían a cualquier otro organismo? Lo curioso es que la evolución no se equivoca. Cada una de estas criaturas tiene una razón para existir tal como es. Un propósito oculto detrás de su rareza. Algunas han conservado características de sus ancestros primitivos porque han resultado ser increíblemente efectivas. Otras han desarrollado habilidades que parecen sacadas de la ciencia ficción, dándoles una ventaja sobre cualquier otra especie. Imagina un animal que puede producir veneno como una serpiente, pero al mismo tiempo tiene un pico de pato y pone huevos. O un pez que ha vivido casi sin cambios durante más de 100 millones de años, como si el tiempo no lo afectara. No estamos hablando de mitos o leyendas. Estos seres son reales, y hoy los conocerás en detalle. Hoy te voy a mostrar los 5 animales más extraños que desafían todo lo que sabemos sobre la evolución. Criaturas tan únicas que parecen errores en el código de la naturaleza. Pero la pregunta más inquietante es esta. ¿Son realmente errores? ¿O son el futuro de la evolución? El ornitorrinco es, sin duda, una de las criaturas más extrañas del planeta. Si lo viéramos por primera vez sin saber qué es, pensaríamos que se trata de un experimento genético fallido o incluso de un animal venido de otro mundo. Pero no. Es completamente real. Este mamífero desafía prácticamente todas las reglas que conocemos sobre los mamíferos. Para empezar, tiene pico de pato. Su hocico no se parece en nada al de un perro, un gato o incluso un ratón, que son típicos mamíferos. Es ancho, plano y con una textura gomosa, similar a la de los patos. Pero eso no es todo. También tiene patas palmeadas como las de un ave acuática, lo que lo hace un excelente nadador. Su cola es ancha y aplanada, parecida a la de un castor, lo que le ayuda a moverse con facilidad en el agua. Ahora bien, lo más sorprendente de todo es que, a pesar de ser un mamífero, pone huevos. Esto es completamente inusual, ya que la mayoría de los mamíferos dan a luz a sus crías vivas. Sin embargo, el ornitorrinco pertenece a un grupo muy exclusivo llamado monotremas, que son los únicos mamíferos que ponen huevos en lugar de dar a luz. En este grupo también encontramos al equidna, un animal espinoso que también desafía las reglas evolutivas. Pero la rareza del ornitorrinco no se detiene ahí. Este animal tiene otra característica inesperada. Produce veneno. Sí, un mamífero que segrega veneno. En los machos, los tobillos traseros tienen un espolón afilado que libera un veneno potente capaz de causar un dolor insoportable a sus víctimas. Aunque no es letal para los humanos, sí puede causar hinchazón extrema y un dolor tan fuerte que ni los analgésicos más potentes pueden calmarlo por completo. Otra de sus habilidades sorprendentes es la electrorecepción. Cuando se sumerge bajo el agua, el ornitorrinco cierra completamente sus ojos, oídos y fosas nasales, lo que significa que, en teoría, no debería poder detectar a sus presas. Sin embargo, su pico tiene sensores eléctricos que le permiten percibir los movimientos de otros animales bajo el agua. Es como si tuviera una especie de visión eléctrica, similar a la de los tiburones. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué es tan extraño?
Algunas teorías sugieren que el ornitorrinco es una especie de mosaico genético, es decir, una combinación de rasgos heredados de antepasados muy antiguos. Su mezcla de características reptilianas y mamíferas podría deberse a que evolucionó a partir de ancestros que conservaban rasgos de ambos grupos. Otra teoría sugiere que el ornitorrinco es lo más cercano a un fósil viviente. Aunque ha evolucionado, su diseño general ha cambiado muy poco en los últimos 200 millones de años, lo que significa que es uno de los mamíferos más primitivos que existen en la actualidad. Sea cual sea la explicación, el ornitorrinco sigue siendo un enigma para los biólogos. Su existencia nos recuerda que la evolución no sigue siempre un camino lineal y predecible, sino que a veces toma rutas inesperadas que nos sorprenden. Y hablando de fósiles vivientes, ahora vamos con otro animal que parece sacado directamente de la prehistoria, el tiburón duende. Si el ornitorrinco parece un animal salido de un experimento genético extraño, el tiburón duende parece sacado directamente de una película de ciencia ficción o de una pesadilla. Su aspecto es tan peculiar que muchas personas creen que es una criatura prehistórica que se ha mantenido intacta durante millones de años. Y, en cierto sentido, no están equivocados. Este tiburón pertenece a la familia Mitsukuridae, una línea evolutiva de tiburones que ha existido por lo menos desde hace 125 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que estos tiburones ya nadaban en los océanos cuando los dinosaurios aún dominaban la Tierra. De hecho, los fósiles más antiguos de sus antepasados datan del período Cretácico, cuando grandes depredadores como el Tyrannosaurus rex y el Spinosaurus eran los reyes de la tierra firme. Lo primero que llama la atención del tiburón duende es su aspecto aterrador. Tiene una piel rosada y translúcida debido a que sus vasos sanguíneos están muy cerca de la superficie de su cuerpo. Su nariz es alargada y aplanada, con un perfil extraño que le da un aire de criatura alienígena. Pero lo más impactante de todo es su mandíbula. Los tiburones suelen tener mandíbulas poderosas, pero el tiburón duende lleva esto al siguiente nivel. Su mandíbula está diseñada para proyectarse hacia adelante a gran velocidad, literalmente extendiéndose como un resorte para atrapar a sus presas. Cuando detecta un pez o un calamar, su mandíbula se dispara hacia adelante con una velocidad impresionante, atrapando a su víctima en cuestión de milisegundos. Pero, ¿cómo logra esto? La clave está en su estructura anatómica. A diferencia de otros tiburones, el tiburón duende tiene ligamentos especiales en su cabeza que le permiten extender su mandíbula de una forma completamente única. Es como si tuviera un mecanismo retráctil que lanza su boca hacia la presa, asegurando que no pueda escapar. Otro aspecto impresionante es su forma de caza. Como vive en aguas profundas donde la luz del sol casi no llega, el tiburón duende no depende de su vista para encontrar comida. En lugar de eso, utiliza unas células sensoriales llamadas ampollas de Lorenzini que le permiten detectar los campos eléctricos generados por otros animales. Esto significa que, aunque una presa intente esconderse en la oscuridad del fondo del océano, el tiburón duende puede sentirla gracias a estas señales eléctricas. Ahora bien, la gran pregunta es, si ha existido por más de 125 millones de años, ¿por qué casi no ha cambiado? La respuesta es sencilla. Su diseño es tan eficiente que no ha necesitado evolucionar mucho. A lo largo de la historia de la vida en la Tierra, muchas especies han cambiado radicalmente para adaptarse a su entorno. Sin embargo, algunas criaturas han encontrado un equilibrio tan perfecto que han permanecido prácticamente iguales durante millones de años. El tiburón duende vive en profundidades que van desde los 200 metros hasta más de 1.300 metros, un ambiente donde la presión es altísima y la luz es prácticamente inexistente. En este ecosistema tiene pocas amenazas y no necesita competir con demasiadas especies, lo que significa que ha podido sobrevivir sin la necesidad de grandes cambios evolutivos. Este fenómeno se conoce como evolución conservativa. Básicamente, si una especie ya está bien adaptada a su entorno y no enfrenta amenazas significativas, su evolución se ralentiza. No hay necesidad de cambiar algo que ya funciona. Además, el tiburón duende es un depredador eficiente.
Su mandíbula retráctil, su capacidad para detectar campos eléctricos y su increíble adaptación a las profundidades hacen que sea una especie perfectamente equipada para su entorno. A pesar de su apariencia aterradora, este tiburón no representa un peligro para los humanos. De hecho, los encuentros con él son extremadamente raros debido a que habita en zonas del océano donde pocas personas pueden llegar. La mayoría de los ejemplares que se han encontrado han sido capturados accidentalmente por redes de pesca de aguas profundas. Lo que sí es seguro es que este tiburón es una ventana al pasado, una criatura que nos muestra cómo era la vida en los océanos hace millones de años y que ha logrado sobrevivir sin apenas cambiar en todo ese tiempo. Pero si hablamos de supervivencia extrema, hay una criatura aún más increíble. Un animal microscópico que puede resistir condiciones que destruirían a casi cualquier ser vivo. Un organismo que puede vivir en el vacío del espacio, en volcanes, en el hielo y hasta en la radiación extrema. Hablemos de los tardígrados, los seres más resistentes del planeta. Imagina un organismo tan resistente que puede sobrevivir en el espacio exterior sin oxígeno, en temperaturas cercanas al cero absoluto, en volcanes con calor extremo, en el fondo del océano con presiones inimaginables e incluso en niveles de radiación que matarían instantáneamente a cualquier otro ser vivo. Suena como una criatura sacada de la ciencia ficción, pero no. Este ser existe, es real, y probablemente esté más cerca de ti de lo que crees. Se trata del tardígrado, también conocido como oso de agua. Estos organismos microscópicos miden en promedio 0.5 milímetros, es decir, la mitad de 1 milímetro. A pesar de su diminuto tamaño, los tardígrados poseen una capacidad de supervivencia que desafía las reglas de la biología. Los tardígrados han existido en la Tierra por más de 500 millones de años, lo que significa que aparecieron mucho antes de que los dinosaurios existieran. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas, incluyendo la que eliminó al 99% de la vida en el planeta hace aproximadamente 250 millones de años. Pero, ¿cómo lo hacen? Uno de los secretos de su increíble resistencia es un estado llamado criptobiosis. Cuando las condiciones se vuelven extremadamente adversas, el tardígrado entra en este modo, que básicamente es como presionar un botón de pausa en su vida. En criptobiosis, el tardígrado deshidrata completamente su cuerpo, encogiéndose hasta quedar reducido a menos del 1% de su tamaño original. Su metabolismo se detiene casi por completo, disminuyendo a tan solo 0.01% de su actividad normal. En este estado no necesita oxígeno, agua ni alimento. Puede permanecer así durante décadas y cuando las condiciones vuelven a ser favorables, simplemente se rehidrata y sigue con su vida como si nada hubiera pasado. Los científicos han probado esto colocando tardígrados en el vacío del espacio, donde las temperaturas oscilan entre los menos 270 grados Celsius y los 120 grados Celsius. Sorprendentemente, al regresar a la Tierra y ser rehidratados, los tardígrados revivieron como si nunca hubieran salido de su hábitat. Pero su resistencia no se limita solo a temperaturas extremas. También pueden soportar presiones 6.000 veces más altas que la de la atmósfera terrestre, niveles de radiación hasta 1.000 veces superiores a los que matarían a un humano y pueden sobrevivir sin alimento ni agua durante más de 30 años. Con habilidades tan sorprendentes, algunos científicos han planteado la hipótesis de que los tardígrados podrían no ser completamente terrestres. Existen teorías que sugieren que estos organismos podrían haber llegado a la Tierra a través de un proceso llamado panspermia, que es la idea de que la vida podría haber viajado por el espacio en asteroides o cometas. Si esta teoría fuera cierta, significaría que los tardígrados podrían haber existido en otros planetas antes de llegar a la Tierra, y su increíble resistencia sería el resultado de haberse adaptado a ambientes extremos fuera de nuestro planeta. Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que los tardígrados sean de origen extraterrestre. Lo que sí sabemos es que son una prueba viviente de que la vida puede adaptarse y resistir condiciones que parecen imposibles. Los científicos estudian a los tardígrados con la esperanza de descubrir cómo sus mecanismos de supervivencia pueden aplicarse en la medicina y la exploración espacial.
Si logramos entender cómo funcionan sus proteínas y su capacidad de entrar en criptobiosis, podríamos encontrar maneras de proteger las células humanas en el espacio, prolongar la vida o incluso desarrollar nuevas formas de conservación de órganos y tejidos para trasplantes. Los tardígrados nos enseñan que la evolución no siempre sigue un camino predecible. A veces la supervivencia no depende de la velocidad, la fuerza o la inteligencia, sino de la capacidad de resistir y adaptarse a lo impensable. Y hablando de organismos que desafían las reglas de la biología, hay otro ser que parece desafiar el proceso normal del crecimiento y la maduración. Un animal que, en lugar de volverse adulto, decide nunca crecer del todo. Hablemos del axolote, el animal que se niega a madurar. Imagina un ser que nunca envejece en el sentido tradicional. Un animal que, en lugar de pasar por un proceso normal de maduración, decide mantenerse en su estado juvenil por toda su vida. No es un personaje de fantasía ni una criatura mitológica, es completamente real, y su nombre es axolote. El axolote es un anfibio endémico de México que parece desafiar las reglas básicas de la evolución. A diferencia de la mayoría de los anfibios que pasan por una metamorfosis para convertirse en su forma adulta, el axolote permanece en su estado larval durante toda su vida. Esto significa que, aunque es un pariente cercano de las salamandras, nunca desarrolla completamente sus pulmones ni pierde sus branquias externas. Para entender lo extraño de esto, imagina que un renacuajo nunca se convierte en rana, sino que sigue viviendo en el agua como si nunca hubiera crecido. Eso es exactamente lo que hace el axolote. El fenómeno por el cual el axolote mantiene sus características juveniles se llama neotenia. En términos simples, la neotenia es la retención de rasgos larvales o juveniles en la vida adulta. Mientras que otros anfibios, como las ranas y las salamandras, experimentan cambios significativos al madurar, el axolote se mantiene en un estado de eterna juventud. Pero lo más sorprendente de este animal no es solo su capacidad para mantenerse joven, sino su increíble habilidad para regenerar partes de su cuerpo. Si un humano pierde un brazo, ese brazo no vuelve a crecer. Pero el axolote sí puede regenerar sus extremidades. Y no solo eso, también puede reconstruir partes de su corazón, su médula espinal, sus pulmones e incluso partes de su cerebro. Los científicos han estudiado al axolote durante décadas porque su capacidad de regeneración es algo prácticamente único en el reino animal. Mientras que algunos animales, como las estrellas de mar y ciertos lagartos, pueden regenerar partes de su cuerpo, el axolote lleva esta habilidad a un nivel completamente diferente. Puede regenerar estructuras complejas sin cicatrices, sin pérdida de funcionalidad y sin deformaciones. Por ejemplo, si un axolote pierde una pierna, en unas pocas semanas crece una completamente nueva, con huesos, músculos, piel y hasta nervios completamente funcionales. Si su médula espinal se corta, puede volver a unirse y restaurar su movilidad. Esto es algo que ni siquiera los mamíferos más avanzados pueden hacer. La respuesta está en su genética. El axolote posee un genoma gigante, unas 10 veces más grande que el del ser humano. Dentro de su ADN, los científicos han encontrado genes que parecen actuar como interruptores para activar la regeneración. Cuando un axolote sufre una lesión, su cuerpo no forma tejido cicatricial como lo haría un mamífero. En lugar de eso, sus células cercanas a la herida se reprograman y se convierten en células madre, lo que permite que el tejido vuelva a crecer de manera controlada y sin deformidades. Los investigadores creen que si logran comprender cómo funciona este proceso, podrían aplicar estos conocimientos a la medicina regenerativa en humanos. Imagínalo. En el futuro, podríamos desarrollar tratamientos basados en el axolote que permitan regenerar órganos dañados, curar lesiones en la médula espinal o incluso revertir el envejecimiento celular. A pesar de su increíble biología, el axolote enfrenta una amenaza seria. Su hábitat natural está desapareciendo. Originalmente estos anfibios vivían en los lagos de Xochimilco, en la Ciudad de México. Sin embargo, la contaminación, la urbanización y la introducción de especies invasoras han reducido drásticamente su población. Hace unas décadas los axolotes eran comunes en los canales de Xochimilco, pero hoy en día son extremadamente difíciles de encontrar en estado salvaje. Afortunadamente existen esfuerzos para conservar la especie.
Algunos científicos están criando axolotes en laboratorios y acuarios para evitar su extinción, mientras que organizaciones locales están trabajando para restaurar su hábitat natural. El axolote no solo es una maravilla de la evolución, sino también un símbolo de resiliencia y adaptación. Su capacidad de regeneración y su juventud eterna lo convierten en un modelo de estudio para la ciencia y en una de las criaturas más fascinantes del mundo. Pero si crees que los axolotes son raros, espera a conocer a nuestra próxima criatura. Un pez tan extraño que su mecanismo de defensa consiste en producir litros de baba pegajosa en cuestión de segundos. Un animal que ha existido durante más de 300 millones de años sin apenas cambiar. Hablemos del pez bruja, la fábrica de baba viviente. De todos los animales extraños que hemos explorado hasta ahora, el pez bruja puede ser uno de los más asombrosos. Este ser, que parece sacado de una pesadilla, ha existido por más de 300 millones de años, lo que significa que ha compartido el planeta con los primeros dinosaurios, ha visto la aparición y extinción de innumerables especies y, sin embargo, ha cambiado muy poco a lo largo del tiempo. A primera vista, el pez bruja no parece un depredador impresionante ni una criatura dotada de habilidades increíbles. Es un pez alargado, sin escamas, de piel viscosa y sin mandíbula verdadera, lo que lo hace parecer más un gusano gigante que un pez. Sin embargo, bajo esta apariencia simple se esconde una de las estrategias de defensa más efectivas y sorprendentes del mundo animal. Cuando un depredador intenta atacarlo, el pez bruja libera en cuestión de segundos una cantidad masiva de baba viscosa y pegajosa que puede llenar el agua a su alrededor, ahogando a su atacante y permitiéndole escapar. Pero esta baba no es un simple moco. Es un gel ultra resistente que se expande de manera explosiva al entrar en contacto con el agua. Un solo pez bruja puede producir hasta 20 litros de baba en menos de un segundo, creando una nube espesa y gelatinosa que puede inutilizar por completo la boca y branquias de cualquier depredador, incluidos tiburones. La clave de este mecanismo de defensa se encuentra en las fibras microscópicas que componen la baba del pez bruja. Estas fibras, aunque invisibles a simple vista, forman una estructura ultra resistente que puede expandirse hasta 10.000 veces su tamaño original. Cuando el pez bruja siente peligro, libera un líquido que contiene estas fibras enrolladas en pequeñas estructuras llamadas glándulas de baba. Al entrar en contacto con el agua, estas fibras se desenrollan y atrapan el líquido en su interior, creando una sustancia viscosa capaz de obstruir completamente las branquias de un pez atacante. El resultado es letal. Cualquier depredador que intente morder a un pez bruja terminará con su boca y garganta completamente bloqueadas por esta baba pegajosa, impidiéndole respirar. La única opción para sobrevivir es soltar al pez bruja y alejarse lo más rápido posible. Los tiburones, que son algunos de los depredadores más temidos del océano, han aprendido a evitar a los peces bruja después de encuentros fallidos en los que terminan ahogándose en su propia desesperación por librarse de la baba. Pero lo más impresionante es que el pez bruja puede controlar exactamente cuánto moco produce y en qué momento lo libera. No es algo que expulsa sin control, es un mecanismo perfectamente afinado para ser usado en los momentos de mayor peligro. Además de su increíble baba defensiva, el pez bruja tiene otro truco bajo la manga: su flexibilidad extrema. A diferencia de otros peces, no tiene una estructura ósea rígida, sino un esqueleto cartilaginoso, similar al de los tiburones. Esto significa que puede doblar su cuerpo en ángulos imposibles, lo que le permite escapar de depredadores o deslizarse a través de grietas diminutas en el fondo del océano. Incluso si un depredador logra atrapar a un pez bruja antes de que pueda liberar su baba, este tiene otra estrategia: se anuda a sí mismo. Sí, así como lo lees. Si un depredador como un tiburón lo sujeta con sus mandíbulas, el pez bruja enrolla su propio cuerpo en forma de nudo y se desliza a través de su propia piel, escapando de la boca de su atacante como si fuera un trozo de cuerda resbaladiza. Este truco ha sido clave en su supervivencia durante más de 300 millones de años, permitiéndole librarse de innumerables depredadores a lo largo de la historia. Si creías que la baba y la flexibilidad eran suficientes para hacer de este pez una criatura única, hay más. También puede sobrevivir sin oxígeno durante horas y vivir sin comida durante meses enteros.
Cuando las condiciones en el océano son adversas y hay poco oxígeno, el pez bruja puede reducir su metabolismo al mínimo absoluto, entrando en un estado casi de hibernación. Durante este tiempo, su ritmo cardíaco disminuye drásticamente y su consumo de energía se reduce a casi cero, permitiéndole sobrevivir en condiciones donde casi ningún otro pez podría. Además, debido a que es un carroñero, no necesita cazar activamente. En lugar de eso, se alimenta de animales muertos, aprovechando cualquier cadáver que encuentre en el fondo del mar. Y no lo hace de una forma convencional. Se introduce dentro del cuerpo en descomposición de su presa y se lo come desde adentro hacia afuera. Para lograr esto, su lengua está cubierta de estructuras similares a pequeños dientes, con las que raspa y desgaja la carne en el interior de los cadáveres. De esta manera se alimenta sin necesidad de salir a la superficie ni de enfrentarse a otros depredadores. El pez bruja es un fósil viviente, lo que significa que ha permanecido prácticamente igual desde hace cientos de millones de años. La pregunta es, ¿por qué ha evolucionado tan poco en tanto tiempo? La respuesta es simple: no ha necesitado cambiar. La evolución funciona a través de la selección natural. Los organismos que tienen características que les permiten sobrevivir y reproducirse con éxito son los que continúan existiendo. Pero si un organismo ya es increíblemente efectivo en su entorno, no tiene necesidad de cambiar ni evolucionar significativamente. El pez bruja es un ejemplo perfecto de esto. Su sistema de defensa basado en la baba, su capacidad de vivir en condiciones extremas, su flexibilidad extrema y su método de alimentación carroñera le han permitido sobrevivir durante 5 extinciones masivas, sin necesidad de grandes modificaciones en su anatomía. Es, en muchos sentidos, uno de los animales mejor adaptados del planeta. Su diseño ha sido tan efectivo que la naturaleza simplemente no ha encontrado la necesidad de modificarlo. Hemos recorrido un mundo fascinante donde la evolución parece haberse salido del guión. Desde un mamífero con pico de pato y veneno hasta un pez que lanza su mandíbula como un resorte, pasando por un ser microscópico que puede sobrevivir en el espacio y un anfibio que se niega a crecer. Cada uno de estos animales desafía lo que creemos saber sobre la biología y la supervivencia, recordándonos que la naturaleza es mucho más extraña e impredecible de lo que imaginamos. Uno de los patrones más interesantes que hemos visto en estos casos es que la evolución no siempre avanza en línea recta. Muchas veces, las especies desarrollan características únicas que parecen no encajar en ninguna categoría, combinando rasgos de diferentes grupos o manteniéndose sin cambios durante millones de años porque su diseño ya es lo suficientemente eficiente. Esto nos muestra que la supervivencia no siempre depende de ser el más rápido o el más fuerte, sino de encontrar un nicho ecológico y adaptarse a él de la manera más efectiva posible. El ornitorrinco nos enseñó que los mamíferos pueden desafiar todas las reglas establecidas y seguir funcionando perfectamente en su entorno. Su combinación de características de aves, reptiles y mamíferos es una prueba de que la evolución no siempre elimina los rasgos inusuales, sino que a veces los conserva si representan una ventaja. Por otro lado, el tiburón duende nos mostró que algunas criaturas han encontrado un diseño tan efectivo que prácticamente no han cambiado en más de 125 millones de años. Su mandíbula retráctil y su habilidad para detectar campos eléctricos le han permitido sobrevivir en las profundidades sin necesidad de grandes modificaciones evolutivas. Los tardígrados nos dejaron claro que la resistencia puede ser más importante que la fuerza o la velocidad. Ser capaz de sobrevivir en el vacío del espacio, en volcanes y en el hielo durante décadas los convierte en uno de los organismos más resistentes que conocemos y podrían ser la clave para entender cómo preservar la vida en ambientes extremos. De manera similar, el axolote nos mostró el increíble potencial de la regeneración. Mientras que la mayoría de los animales cicatrizan sus heridas, este anfibio puede volver a crecer órganos completos, incluyendo partes de su cerebro y médula espinal, un fenómeno que podría cambiar la medicina humana en el futuro. El pez bruja, por otro lado, nos dejó una lección completamente diferente. A veces, la mejor defensa no es atacar, sino evitar completamente el combate.
Su baba ultra pegajosa es un mecanismo de defensa tan efectivo que ha permitido que esta especie exista sin cambios significativos durante más de 300 millones de años. Y lejos de ser solo una curiosidad biológica, su baba podría ser clave en la creación de nuevos materiales para la industria y la medicina. Cada uno de estos seres nos demuestra que la vida siempre encuentra formas inesperadas de adaptarse y sobrevivir. No importa qué tan extremas sean las condiciones, qué tan absurdas parezcan sus características o qué tan improbables sean sus habilidades. La evolución no tiene un solo camino, y estos animales son prueba de que la naturaleza siempre está experimentando con soluciones inesperadas. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cuántas criaturas más existen en nuestro planeta que todavía no hemos descubierto? Si estos animales que parecen salidos de la ciencia ficción viven entre nosotros y han sido estudiados por la ciencia, ¿qué otras formas de vida podrían estar esperando en lo más profundo del océano, en los rincones más inaccesibles de la selva o incluso en los ecosistemas extremos de otros planetas? El mundo natural sigue siendo un misterio. Cada día los científicos descubren nuevas especies con habilidades que desafían lo que creíamos posible. Es posible que en este momento, en algún rincón del planeta, haya un ser vivo con capacidades tan asombrosas como las de los animales que hemos visto hoy, esperando ser encontrado. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos animales te pareció el más sorprendente? ¿Conoces alguna otra criatura que parezca desafiar la lógica de la evolución? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres conocer más sobre los misterios de la naturaleza, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente aventura, donde exploraremos más historias fascinantes del mundo natural.